Esto está en reposo. Entonces yo coloco una carguita de prueba. ¿Y qué mido? Mido fuerza, ¿cierto? Entonces yo mido una fuerza eléctrica, ¿no? Y entonces defino el campo, ¿no? El campo queda definido como la fuerza eléctrica por unidad de carga de prueba, ¿no? Y por supuesto tiene sus unidades, ¿no? En Newton por Coulomb, ¿no? ¿Por qué? Porque la fuerza es newtons y la carga tiene unidad de Coulomb, ¿no? Justamente Coulomb da la ley de fuerza y se utilizó una balanza de torsión para poder medir cómo se torcía ¿no? Entre las dos esferitas, quedaban cargadas las dos, se repelen, entonces gira y se puede con esa distancia medir cuánto, ¿no? Calcular la ley de fuerza, ¿no? Bueno, entonces yo ahí me había saltado a distribuciones continuas, pero la idea es poder partir primero de cuando tenemos varias cargas, ¿no? Entonces vamos a asumir que tenemos n cargas, ¿no? Tenemos n cargas de fuente. Son cargas fuente, o sea que producen, ¿fuente de qué? Fuente de E, ¿no? De campo eléctrico, ¿no? Localizadas en los puntos R, I, ¿no? O sea, es un conjunto. Carga QI en la posición RI, donde I va de 1 a N, ¿cierto? Entonces tenemos acá, por ejemplo, en un punto del espacio estará la carga 1, en otro estará la carga 2, en otro estará la carga 3, por acá estará la carga iésima, ¿no? Hasta la N, ¿no? Entonces, respecto siempre de un observador, ¿no? Porque yo necesito siempre decir, un observador, un sistema de referencia con su sistema de coordenadas, ¿no? Con sus unitarios IJK, ¿cierto? Entonces yo puedo determinar las posiciones, ¿no? La posición de Q1, ¿cuál es? R1, ¿cierto? R1, la posición de QI, ¿cuál será? RI, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería el campo en un punto fijo? Vamos a decir así, por aquí, un R. R, vamos a decir que es el punto fijo de observación. O sea, donde voy a medir el campo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo sería el campo en R? Principio de superposición, ¿no? ¿Qué cosa es el principio de superposición? Si yo coloco una carga de prueba aquí, esta carga de prueba va a sentir la fuerza de 1, ¿cierto? De 2, de 3, de todos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la fuerza resultante en una carga de prueba? Es la suma, ¿cierto? Vectorial, ¿cierto? Porque las fuerzas son vectores, se suman vectores, ¿no? Entonces, como lo divido por unidad de carga, entonces también se sumarían los campos, ¿no? De superposición, ¿no? Entonces, el campo resultante en el punto R va a ser la suma de los campos de cada una, ¿no? Y sabemos cómo es la expresión, ¿no? Era K eléctrico, porque de aquí sale, ¿no? De acá sale K eléctrico, la carga fuente, sobre la distancia al cuadrado y el unitario en la dirección radial, digamos, ¿no? ¿Correcto? Entonces va a ser QI, o si quieres le pones acá el vector posición también, ¿no? Y acá pones RQ, que es lo que hemos hecho, ¿no? Entonces, las diferencias de las posiciones. ¿Cuál es la posición de acá hasta acá? R menos R1, ¿cierto? R menos R2. R menos, ¿no? Entonces sería simplemente R menos RI cubo por R menos RI, ¿cierto? ¿Y qué me falta ahí? ¿Alguien me dice? Me falta la suma en I, ¿cierto? Y ahora sí, eso sería, ¿no? Entonces, a partir de ahí yo digo, entonces pasamos al caso continuo. Este es para un sistema de n cargas fuentes, ¿no? O sea, discreto, ¿no? Discreto porque son cargas puntuales y cada una produce un campo, ¿no? Entonces pasamos a un caso continuo, ¿no? Para un cuerpo continuo. Cargado, digamos, ¿no? Continuo, ¿no? Entonces, en un continuo, digamos que sea un volumen, ¿no? Entonces yo digo acá, en este volumen yo lo que puedo hacer es una partición, ¿no? Este volumen es una suma de volúmenes cubitos, digamos, elementales, ¿no? Cubitos elementales, ¿cierto? Entonces, como este es como, digamos, como cubitos elementales, volúmenes elementales, cada uno lo bautízalo con un índice, pues, ¿no? El elemento de carga delta de QI.
¿no? Y luego vas a tomar el límite cuando delta de QI tiene que ser un diferencial de carga. Entonces, para evitar la suma en índices, a la suma en índices le ponemos las coordenadas primadas, ¿cierto? Entonces decimos, bueno, en el punto de acá, digamos, respecto a un observador siempre, ¿no? Respecto a un observador, entonces tú dices, este punto fuente, vamos a llamarle R', y yo voy a medir el campo en el punto fijo R, entonces tengo mi R menos R', ¿cierto? Y yo ya sé que el elemento diferencial de carga localizado en R', vamos a llamarle DQ', porque R' son las coordenadas fuente. El punto fijo es R, y el punto R' yo lo voy a mover en la integral porque me voy a sumar sobre todos los R's', me dejo entender, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Entonces el diferencial de campo en R es igual a K eléctrico, el diferencial de Q' sobre R menos R' cubo, R menos R', ¿cierto? Y entonces el diferencial de carga prima se convierte en ¿qué cosa? Va a depender de cómo sea la distribución de carga. Va a ser una densidad volumétrica de carga, ¿no? Que puede no homogéneo, o sea, en cada punto variar, diferencial cubo de R'. Este es el elemento de volumen, ¿cierto? O puede ser también, según volumen, ¿no? En volumen, ¿no? Podría ser sigma de R' de cuadrado R'. Este es el elemento de área, ¿no? Así también le podemos llamar dV', dA', ¿no? ¿Correcto? Esto de aquí es como si fuera un de volumen prima, esto es como si fuera un de área prima. Entonces va a ser una integral doble cuando quiera calcular el campo, triple acá, doble acá, ¿no? Eso también se puede entender como un lambda de R' de L'. ¿Te acuerdas qué cosa era de L'? Era el módulo en una curva del elemento de línea, ¿no? Y lo habíamos hecho en general para, por ejemplo, en polares, ¿no? Y se había complicado, ¿no? Porque el elemento de línea era un poco más pesado, ¿no? En general cuando no es un radio constante, ¿no? Bien, entonces, claro, ¿y cuál sería la carga total? La carga total sería la integral de ρ de cubo R' en las coordenadas primadas, ¿no? O también sería en el caso de superficie sigma, diferencial de área prima o de cuadrado R', ¿no? En fin, ¿no? Y así, ¿no? O también sería lambda, que depende de R', de L', ¿no? Acá sería en el volumen, acá sería en la superficie, acá sería en la línea, ¿no? En el camino, digamos, ¿no? La curva, ¿no? Entonces, la superficie, el camino, el volumen son lugares geométricos, ¿no? En realidad es una región, el volumen sería una región del espacio de puntos, ¿no? Una cosa es el lugar geométrico y otra cosa es la medida, ¿no? Por ejemplo, una curva es un lugar geométrico de puntos, ¿no? Que satisfacen cierta propiedad. La longitud de arco es la medida, ¿no? Es como decir superficie y área, no son lo mismo, ¿no? La superficie es el lugar geométrico de puntos que satisfacen una ecuación. Y el área es la medida de la superficie, ¿correcto? ¿Eso por qué? Porque en este curso van a ver lo que es integral de superficie para poder definir el flujo. En este curso van a ver bastante lo que es el flujo, por ejemplo, del campo eléctrico para la ley de Gauss, luego el flujo del vector J para la corriente eléctrica, el flujo magnético. Entonces, el concepto de flujo es integrar un campo vectorial en la superficie, van a ver, ¿no? Y luego van a ver la circulación, también tipo el trabajo, que es la circulación de una fuerza en un camino, o la integral de línea. Entonces van a ver qué cosa es la integral de línea de los campos, por ejemplo, magnético y eléctrico, ¿no? Cuando vean ley de Ampère y cuando vean ley de Faraday, ¿no? Bueno, entonces, a partir de ahí, por ejemplo, nosotros podemos hacer algún ejercicio sencillo. Por ejemplo, entre dos varillas calcular la fuerza. Eso es sencillo, ¿no? Podemos calcular el campo de un anillo, pasar a un disco y luego pasar a una esfera, ¿no? Vamos a hacer esos cálculos con calma, ¿correcto? Vamos a ver.
Hay un libro, por ejemplo, aquí, pero bueno, yo no recomiendo usar libros rusos, ¿no? Pero me han pasado un problema del Irodov, que tiene bastantes ejercicios, ¿no? Pero a veces son ejercicios un poco pesados, ¿no? Y los libros rusos siempre son... Yo la verdad no lo he revisado mucho este libro, ¿no? Pero se ve que este libro es de la editorial Mir, ¿no? Creo que ya no se imprime esas ediciones, ¿no? ¿De qué año será, pues, no? Irodov, ¿no? Mira, ahí dice printed in the Union of Soviet Socialist Republics, o sea, fue impreso en la Unión Soviética, en la época, ¿no? Porque ya no se imprimen estos libros ya, pero se pueden conseguir siempre libros rusos, ¿no? Tienen su notación, como decía, ¿no? De editorial Mir, ¿no? Y son libros de buen nivel los rusos, ¿no? O sea, pero son muy antipedagógicos, ¿no? O sea, no son recomendables para alguien que empieza, ¿no? Porque saben un montón los libros rusos, pero, o sea, una página es una piedra para entender eso, ¿no? A ver, vamos a ver con calma. Tenemos el Serway, volumen 2 estamos, ¿no? Y el Hugo Medina. Yo recomiendo esos dos libros, ¿no? A mí me gustaban los libros rusos, pero eran muy antipedagógicos. Una vez compré uno de electromagnetismo que se llamaba Yuri Yapa, el autor. Fue un gran físico soviético de esa época, ruso, ¿no? Y todo era con tensores el libro, ¿no? O sea, todo el libro estaba basado de frente de tensores, era todo, ¿no? A ver, vamos con calma, ¿ya? Estamos en el campo eléctrico, entonces, ¿no? Estamos en el capítulo de fuerza eléctrica, campo eléctrico, ¿no? Bien. Por ejemplo, vamos a hacer un problemita. Para una varilla es fácil también, ¿no? ¿Cómo calculas el campo? Porque nosotros lo hemos planteado en general para una curva más complicada, torcida en el plano, por ejemplo, ¿no? Si es varilla, es un caso particular de una curva, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, acá se ve, por ejemplo, las cargas moviéndose en un campo eléctrico. Si tú tienes tú lanzas una carga, por ejemplo, una partícula como un protón. Ya. ¿Qué fuerzas actúan sobre una partícula, por ejemplo, como un protón o un pión cargado o un electrón, un chorro de electrones? Diagrama de cuerpo libre, ¿qué cosa tienes? Si tienes un campo eléctrico, tienes la fuerza eléctrica y su peso, ¿cierto? Pero pregunta, ¿su peso comparado con la fuerza eléctrica cómo es? Masa por gravedad, la masa es muy pequeña, ¿sí o no? Entonces tú desprecias y consideras que solo actúa la fuerza eléctrica. Asume que sea positivo, un protón. Tienes una velocidad y tienes una fuerza en esta dirección, ¿cierto? Si es positivo, si la carga es positiva, entonces la fuerza y el campo eléctrico, ¿cómo son? Paralelos, ¿cierto? Por lo tanto, la fuerza actúa en esta dirección, ¿cierto? Entonces, es equivalente a un movimiento parabólico, si te das cuenta, como si en vez de gravedad, te reemplazaras gravedad por E, ¿cierto? ¿Correcto? Y la curva va a ser una parábola. Porque un movimiento con aceleración constante, la trayectoria es una parábola en general, ¿no? Cuando la velocidad y la aceleración hacen un ángulo. Si el ángulo es 0 o pi, es un mRV, ¿cierto? Eso es C-Uni, ¿no? Esos son problemas típicos de C-Uni, ¿no? Bien. Vamos a ver un problema. Hay un problema de fuerza entre varillas. A ver, vamos a ver. No aparece esa... Aquí está, ¿no? No aparece el texto del problema. Bueno, no importa. Son dos varillas cargadas. Te piden hallar la fuerza entre ellas, ¿no? Han puesto el origen por acá, pero lo podemos poner donde querramos, ¿cierto? Porque el origen al final... La física no va a depender, porque la fuerza, las leyes de Newton, no depende del observador, ¿no? Siempre que sean sistemas de referencia inerciales, van a medir la misma aceleración, por tanto la misma fuerza, ¿no? Lo que va a cambiar, por supuesto, en diferentes sistemas por ejemplo, yo estoy quieto y otro viene en un carro moviéndose a velocidad constante. Lo que va a cambiar es la trayectoria y la velocidad de lo que observen, ¿no? Pero la aceleración es la misma. Transformación de Galileo, ¿cierto? Por lo tanto, la fuerza va a ser la misma, ¿no? Salvo que sea relativista, ¿no? Alguien venga con un Mercedes así recontra moderno que viaja cerca a la velocidad de la luz. Estoy bromeando porque eso no existe. Pero vamos a decir que sea un carro recontra deportivo así, Fórmula 1, ¿no? Ya, es un loco de las carreras, ¿no? Bien. Entonces podemos calcular la fuerza aquí, ¿no? Entre estas dos varillas, ¿no? A ver, vamos a ver.
¿Cómo lo plantearíamos? A ver, ¿cómo se les ocurre plantearlo? ¿Chiste? ¿Es un problema chiste o es un problema complicado? A ver. Chiste, ¿no? Vamos a colocar la fórmula para cualquier par de cuerpos cargados, volumétricos, y luego, ese es un caso particular, ¿no? Cuando en vez de ser volúmenes son líneas nada más, ¿no? Yo podría pedirles la fuerza, por ejemplo, entre una varilla aquí y acá en vez de colocar una varillita poner un anillo. O sea, ahí sí se complica un poquito, ¿no? O colocar, no sé, una cardioide o una espiral, ¿no? Calcular la fuerza, ¿eh? A ver con qué tanto se complica, ¿no? Ah, y con una densidad lineal de carga, un lambda de phi, que es tangente hiperbólica de phi, e a la phi. Una cosa así, ¿no? Una broma. A ver, vamos a ver entonces, por ejemplo, ¿no? Fuerza. ¿Cuál es la expresión de la fuerza entre dos distribuciones de carga? O sea, dos cuerpos cargados me refiero, ¿no? Dos volumétricos, ¿no? Digamos que tenemos un cuerpo así, pero que no sea esférico, ¿no? Puede ser así medio torcido. Y acá otro cuerpo, no sé, medio torcido, ¿no? Una cosa así. Para complicarlo un poquito, ¿no? Y los dos son como una piedra y aquí tenemos una cosa rara, ¿no? Entonces nosotros decimos, claro, siempre respecto a un O, dices, acá tienes la posición de un diferencial de carga 1 en la posición R1 y acá tienes un diferencial de carga 2 en la posición R2, ¿cierto? Ahora, pregunta, ¿yo puedo aplicar Coulomb para esta carga de acá y esta carga de acá al cuerpo? No, porque no son puntuales, ¿no? Vamos a asumir que este tiene una carga total Q1 igual, ¿a qué sería Q1? Sería la integral de ρ1 de R, si quieres, d cubo R, ¿cierto? O ponle d cubo R1 si quieres, bueno, como sea, en el volumen 1, ¿no? Ya está. ¿Y cuál sería Q2? Sería la integral de ρ2, que no tiene por qué ser igual, porque es otro cuerpo con otra densidad, d cubo R2 en el volumen 2, ¿cierto? Lo que yo único que sí puedo decir es de que en este diferencial y este diferencial sí son cargas puntuales, ¿cierto? Entonces ahí sí puedo decir que el diferencial de fuerza, por ejemplo, de 1 sobre 2, ¿ok? Nuestra notación era K, dQ1, dQ2 sobre R1 menos R2, o es 2 menos 1, es 2 menos 1, ¿no? 2 menos 1 es este vector, ¿no? Y yo quiero que 1 sobre 2. Ya sé que por tercera ley, como están en reposo, la fuerza contraria de 2 sobre 1 va a ser negativa de esta, ¿no? Y acá viene R2 menos R1 y ya está, ¿no? Me falta aquí al cubo. ¿Y qué cosa es dQ1? dQ1 en el punto R1 sería una función ρ1 de R1 diferencial de volumen 1, ¿cierto? Y creo que ese es dQ2 igualito, ¿cierto? Chiste. Sería ρ2 de R2 diferencial de R2, ¿no? Y ya está. ¿Qué me faltaría aquí? Integrar esto, ¿no? Integrar en este volumen y en este volumen. Y hacer la integral con cuidado y ya está. ¿Cierto? Como son volúmenes, son 3 integrales acá y 3 acá. O sea, son 6 en total, ¿cierto? Sí, son 6. Si fueran 2 superficies, ¿cuántas van a ser? 4 integrales. Y si fueran 2 curvas, 2 integrales. ¿Cierto? Curvas puede ser un cablecito y otro cablecito. O un anillo y un cablecito, ¿no? Porque tengo que integrar en la línea de acá y en la línea de acá, ¿cierto? Sería lambda 1 de L1, lambda 2 de L2, ¿cierto? Sigma 1 diferencial de área 1, sigma 2 diferencial de área 2, ¿cierto? Entonces vamos a hacer ese ejemplo de las varillas. Es un problema chiste, ¿no? Eso viene en el SUSTI del siglo pasado.
Sí, pero acá lo más probable es que nadie va a dar susto. A ver, ese sería el problema del Serway 2351, ¿no? Te pide hallar la fuerza entre dos varillas, ¿no? Ponen su origen por acá y te colocan una varilla aquí y otra varilla aquí. ¿Correcto? Y tenemos el eje X, ¿no? Aquí han puesto el eje X. Vamos a poner un X de tipo cursivo, ¿no? Editorial Mir, ¿no? Ya está. Entonces, ahora, ¿cómo calculamos la fuerza, no? Dice que las cargas son las mismas, ¿no? Y la longitud es la misma. O sea, esto está entre menos A, y esto está entre B menos A, ¿no? Sí, B menos A y B más A, ¿no? Ya, ¿cómo hacemos para calcular esto? Tú coges entonces un elemento de carga dQ1 acá, ¿cierto? dQ1 y acá un elemento diferencial de carga dQ2 y tú sabes que estos sí satisfacen Coulomb, ¿cierto? ¿Sí? Esto de acá, ¿cuánto sería? Sería lambda 1, digamos que este tenga un lambda 1 y este tenga un lambda 2, ¿cierto? ¿Qué me falta aquí? El diferencial de x1, ¿cierto? Porque el elemento de línea en este eje X es un dx1, ¿cierto? Y acá, ¿cuánto sería el dq2? Sería lambda 2 de x2, ¿cierto? Entonces, la fuerza de 1 sobre 2, vamos a poner vector, pero saben que va a ser más o menos en esta dirección, ¿no? Pero bueno, vamos a ponerlo así. El diferencial de fuerza sería K eléctrico dq1, dq2, ¿qué me falta aquí? R2 menos R1, ¿cierto? Que sería x2 menos x1 módulo al cubo, ¿cierto? Y acá sería x2 menos x1 unitario i, ¿cierto? ¿Sí? Porque es R2 es x2i menos x1i, ¿cierto? Ya está. Ahora, x2 acá es mayor que x1, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el módulo de esto de acá? Le quitas las barritas, ¿cierto? Le quitamos estas barritas y esto también es positivo, se va y me queda un 2, ¿cierto? Sí. Entonces, de frente ya vamos a ponerlo acá, ¿no? Esto sería K eléctrico, lambda 1, que depende en general de x1, lambda 2, que depende de x2, de x1, de x2, y acá abajo, ¿qué sería? x2 menos x1 al cuadrado, ¿cierto? ¿Qué me falta? Bueno, el unitario i, ¿no? Ya está. Ya, ahora vamos a asumir de que lambda 1 y lambda 2 son iguales, ¿no? Porque eso es lo que dice el problema, si no me equivoco. Sería carga por unidad de longitud, ¿cierto? Vamos a asumir distribuciones de carga homogéneas, ¿cierto? ¿No? Lambda 1 igual a lambda 2 igual a la carga por unidad de longitud. ¿Cuál es la longitud? 2a, ¿cierto? ¿Cierto? Porque esa es la longitud de las dos varillas. Son dos varillas idénticas, ¿no? Ya está. Entonces simplemente integramos esto de acá, ¿cierto? Se me está yendo la tinta. Sí, ya es un chiste ahora sí el problema, ¿cierto? Porque ahora solamente integramos esto de acá. Entonces esto de acá, ¿no? Entonces la fuerza de 1 sobre 2 sería igual a K eléctrico, lambda al cuadrado, y acá ya estoy poniendo la fuerza, entonces tengo que integrar en x1 y tengo que integrar en x2. Perdón, voy a integrar primero en x1, que es más fácil. ¿X1 de dónde va? De menos a a. ¿Y x2 de dónde va? De b menos a b más a. Chiste, ¿no? Entonces aquí integramos, acá vamos a poner de x2, pero tengo que integrar primero esto de acá, ¿no? De x1 sobre x2 menos x1 al cuadrado, ¿cierto? Y claro, el unitario i, como es un vector constante, porque la base canónica son vectores constantes, ponlo donde quieras, ponlo acá. Y ya está, ¿no? Aquí mismo podemos hacerlo al ojo esa integral, ¿no? ¿Cómo sería esa? Sería K eléctrico
lambda cuadrado unitario i. ¿Qué más? Esta integral es x1. Como este es par, lo puedo poner como x1 menos x2, ¿cierto? Porque está al cuadrado. x1 menos x2. Y acá, como aquí, en esta integral x2 es constante, ¿cierto? x1 menos x2, llámale u y tienes u a la menos 2 de u. ¿Cuál es la integral de u a la menos 2 de u? U a la menos 1 sobre menos 1, ¿cierto? Entonces menos 1 sobre u, que es x1 menos x2. ¿Y cuál es la variable acá? x1, ¿cierto? Entre menos a y a. Y me queda, ¿qué cosa acá? Acá me queda otra integral, ¿no? Esto de acá, y acá me queda la integral de x2 que falta, ¿no? De menos, perdón, de b menos a b más a, ¿no? Esto. Ustedes que nacieron sabiendo integrales, ya eso del nido, ¿no? Una broma, chicos. Ya, chicos, vamos a ver. Entonces de acá, ¿cómo sería esto de acá? Vamos a ponerlo por acá. La fuerza de 1 sobre 2, ¿no? Sería K eléctrico, lambda, que es carga por unidad de longitud, ¿no? ¿Cierto? Está al cuadrado, unitario i. Y acá me queda la integral de en x2, ¿no? La integral del diferencial de x2, sabemos los límites, en lo que no lo estoy poniendo todavía. Y acá, ¿qué me queda? Cuando x1 es a, sería a menos x2, ¿cierto? Como hay un menos, entonces va a ser menos 1 sobre a menos x2. Con el menos acá se hace más, ¿no? 1 sobre menos a menos x2, ¿cierto? ¿Está bien eso de ahí? A ver, no va a haber confundido. Cuando x1 es a, es menos 1 sobre a menos x2. Ahora viene menos, cuando este es menos a, ¿no? Pero hay un más que del menos, ¿no? Pero queda el menos abajito, ¿no? Sí, está bien, creo. Y ahora sí, ¿no? Ahora esa integral también es conocida. Este lo puedo poner como x2 menos a, ¿cierto? x2 menos a. Y esto lo puedo poner como x2 más a, ¿cierto? Y esto de acá es diferencial de x2 más menos lo que quieras, es un logaritmo, ¿cierto? Entonces sería logaritmo de x2 menos a. Y como es una suma, ¿no?, de logaritmos, ya vamos a ponerlo a aquí más logaritmo de x2 más a, ¿cierto? Como dice alguien por ahí, muy bien se multiplica, ¿no? Ustedes ya también en el nido aprendieron logaritmos. Entonces acá tengo, y ahí me falta el límite, ¿no? x2 igual a, ¿cómo es? B menos a. Claro. Y ya está, ¿no? Entonces ahora sí tienen el logaritmo de, cuando x2 es b más a, acá sería b más a menos a. Como es menos, va abajo lo que está acá, ¿no? b menos a menos a. b menos 2a, ¿cierto? Más el logaritmo de b más 2a sobre, cuando x2 es b menos a, b, ¿no? Ya está. ¿Así sería? Sí, ¿no? A menos a se va, y al multiplicar logaritmos esto se cancela, ¿cierto? Y me queda esto de acá, lo que está acá, y acá queda un logaritmo natural de b más 2a sobre b menos 2a, ¿no? Ya está. Esa era la idea del problema, ¿no? Entonces ese problema es sencillo, ¿no? Porque simplemente son líneas. Si me he equivocado, a ver, ¿me corrigen? Sí. Adelante. Profe, una consulta. Y si es que fueran dos cuerpos irregulares, ¿lo tendría que dejar en diferenciales nomás, no? Claro, lo que pasa es que integrar no va a ser necesariamente muy sencillo, ¿no? Por ejemplo, yo dejo una varilla aquí y acá en vez de poner otra varilla pongo un anillo. ¿Cómo calcularías? Complicado, ¿no? Porque tendrías que calcular... ya, aquí es fácil, aquí va a ser fácil integrar, pero acá vas a tener que integrar el círculo, ¿no? El dx2, o sea, tu dx2 va a ser un dl2, que va a ser el radio diferencial de phi, ¿cierto? De phi2. Y vas a tener que integrar en el ángulo, ¿no? Para moverte en la otra curva, ¿no? O sea, lo dejarías con diferenciales. Claro.
Esa es la idea, ¿no? A ver, ¿qué otro problema se puede plantear ahí? Tengo aquí algunos brebajes. Tengo guaraná, tengo café y tengo volts. Este volt que es la unidad de qué? Del volt, del potencial eléctrico, el voltaje, ¿no? Por Alessandro Volta, ¿no? Entonces ahí volt es como una batería que tomo para poder trabajar, ¿no? Necesito una fuente de fuerza electromotriz que permita que yo pueda realizar trabajo, ¿no? ¿Está mal? Si está mal... A ver, vamos a seguir. ¿Qué otro problema podemos plantear? Bueno, entonces fíjense que esta es una fórmula general y lo hemos particularizado a un caso de varillas, ¿no? Vamos a calcular un dipolo en un campo eléctrico. Ese es un problema, porque luego cuando vean dieléctricos van a ver que en la materia tiene átomos, ¿cierto? Y el átomo es un núcleo positivo y una nube electrónica negativa, ¿cierto? Pero cuando hay un campo eléctrico, esta nube se distorsiona, formando un dipolo inducido. Ese dipolo inducido, cuando tienes muchos dipolos en la materia inducidos, aparece el vector macroscópico llamado polarización del material. Cuando decía E genera P en un dieléctrico y en un conductor E genera J, ¿correcto? Entonces vamos a ver en un dipolo de un campo eléctrico cómo calculamos lo que ocurre en un dipolo de un campo eléctrico, ¿cierto? Ese es un ejemplo conocido, ¿no? Vamos a ver, ¿ya? Vamos a ir con paciencia para cuidar la salud, ¿ya? Les pido un poquito de su paciencia, por favor. Sino que aquí hay páginas del libro que no salen, no sé por qué. Aquí sale, por ejemplo, vamos a ver, dice, una partícula de carga negativa está situada en el centro de un anillo con carga uniforme. O sea, tienes un anillo. Ustedes saben que un anillo, en el centro del anillo, una distancia z, digamos, asumiendo que el anillo está en el plano XY, hemos calculado el campo, ¿cierto? Entonces, si tú tienes una carga de prueba en el centro del anillo, a una distancia, ¿qué cosa va a haber? Una fuerza, ¿cierto? ¿Correcto? Imagínate que tienes un anillo cargado, homogéneo, ¿no? Nosotros hemos calculado en este eje el campo, ¿cierto? Si tú colocas acá una carguita de prueba, va a haber una fuerza, ¿cierto? Asume que el anillo tiene carga positiva y que la carga de prueba es positiva. ¿Cómo es la fuerza? ¿Lo atrae o lo repele? Lo repele. Entonces asume el anillo negativo, ahora sí. O la carga negativa, como quieras. Yo quiero que lo atraiga, ¿por qué? Porque este va a ser mi desplazamiento, digamos, del origen, y yo quiero una fuerza de tipo recuperadora. ¿Qué cosa es una fuerza recuperadora? Es una fuerza que cuando tú sacas a una partícula de una posición de equilibrio, la fuerza apunta hacia la posición de equilibrio queriendo restablecer el equilibrio original, ¿cierto? Entonces, si la partícula estuviera aquí en el centro, imagínate que la carga de prueba la pongo aquí en el centro. ¿Cuál es la fuerza? Cero, porque el campo en el centro del anillo también es cero, ¿no? Porque dependía, era un Z, ¿no? Sobre algo, ¿cierto? Entonces, cuando Z es cero, el campo aquí en el centro del anillo era cero, ¿cierto? Si yo coloco una carga de prueba en el centro del anillo, ¿qué pasa? No pasa nada, se queda quieta ahí, ¿no? Es una posición de equilibrio. Pregunta, ¿es estable o es inestable? Sácala ligeramente del equilibrio y analiza cómo es esta fuerza recuperadora. Si esta fuerza recuperadora para pequeños desplazamientos, R, es de esta forma, de tipo ley de Hooke, ¿no? Un K elástico, digamos, R, o una constante recuperadora, entonces el movimiento va a ser del tipo MAS, va a ser esto. Asumiendo que estamos despreciando la radiación, cualquier otra fricción, lo que sea, ¿no? Entonces la partícula va a hacer este tipo de movimiento, ¿cierto? ¿Y cuál va a ser el omega? Va a ser la raíz de este K que aparezca aquí sobre la masa de la partícula, porque ese tiene carga y tiene masa, ¿no? Eso es conocido también, ¿no? ¿Correcto? Entonces acá te dan, ¿no? Calcular que esta es la frecuencia, ¿no? Si tienes el omega, pues esto es 2pi por la frecuencia, ¿no? Esa es la frecuencia angular de oscilación. Y otra cosa es la frecuencia, ¿no? Este es 2pi por la frecuencia en hertz, ¿no? Este sería la frecuencia en ciclo por segundo o hertz, ¿no? Y este sería la frecuencia angular de oscilación, ¿no? ¿Correcto? O 2pi sobre periodo también, ¿no?
¿correcto? Bien, entonces vamos a ver primero terminamos con el problema del disco, de pasar de anillo a disco. Pasamos de anillo a disco y luego a esfera, ¿no? Porque ese es un problema. La esfera es un poquito complicado, vamos a ver cómo sale. Si me sale también. Hay que tener cuidado con lo que digo, porque eso se está grabando y después se hace viral lo que diga, el chiste que haga. Una vez me había equivocado en unos cálculos y tenía que tomar la inversa, ¿no? Estaba torcida mi ecuación. Te digo, no, lo que pasa es que yo a veces soy medio torcido y... Vamos con calma, ¿ya? A ver, ¿dónde estamos? A ver. Tengo que tener plumones a la mano porque a veces se me acaban. Ya, bueno, ahora vamos a ver. Vamos entonces a pasar del anillo al disco y del disco a la esfera, ¿correcto? Vamos a hacerlo con calma para que salga bien, ¿ok? ¿Cuánto de esto le vas a dar? Anillo homogéneo, ¿no? Homogéneo. Disco homogéneo, radio R y carga Q y esfera, ¿no? Esfera. Entonces, un anillo es una curva, ¿no? Cargada. Un disco es una superficie cargada, es como un plato, ¿no? Y una esfera es un volumen, ¿no? Es como que, ¿no? Es como un volumen, ¿no? Homogéneo de radio R y carga Q. Vamos a ver, ¿no? Entonces, nosotros ya hemos calculado para el anillo, lo vamos a repetir rápido y luego continuamos con nosotros, ¿no? Entonces, vamos a ver, ¿no? Anillo. Anillo, ¿no? Tenemos entonces el anillo se encuentra en el plano XY, está acá, y tiene cierto radio, ¿no? Tiene cierto radio R, y yo quiero calcular en el punto, este es el eje Z, yo quiero calcular en el punto fijo igual a ZK, ¿correcto? Entonces, mis fuentes son los R', ¿no? Entonces vamos a poner R' que está acá. Y acá tenemos nuestro elemento diferencial de L' de línea, que sería el módulo del elemento de línea de acá. En este caso es fácil porque es un radio constante diferencial de φ', ¿cierto? Entonces el diferencial de campo en el punto fijo ZK sería K eléctrico. Diferencial de carga, que sería lambda. En este caso, ¿cuál es lambda? Lambda sería la carga Q, porque Q es la carga del anillo, ¿cierto? Sobre la longitud y el radio R, ¿no? Sería 2pi por el radio, ¿cierto? Lambda, ¿qué me falta? Diferencial de L', ¿cierto? O sea, R de φ'. ¿Ya? ¿Y qué me falta? R menos R'. ¿Te acuerdas? El R menos R', ¿cierto? Es este vector, ¿cierto? Y en todo punto ese vector es constante, ¿no? En módulo. Bueno, vamos a escribirlo acá. R menos R' por R menos R', ¿no? Me falta aquí el cubo, ¿no? Pero este módulo es el mismo, ¿cierto? Entonces esto lo podemos escribir como K eléctrico lambda R
de phi' sobre, ¿cuál es el módulo de r menos r'? Es r cuadrado más z cuadrado a la 1 medio, ¿cierto? ¿Sí? Entonces sería la 3 medios. ¿Y acá qué sería? Zk, que es el punto fijo, menos r', que es el radio, por el e radial prima. Ustedes ya saben qué cosa era este unitario, ¿cierto? ¿Correcto? O sea, el vector posición es el radio por el unitario, el unitario radial, el e radial prima. ¿Y qué cosa es el e radial prima? Ustedes ya saben bastante esto de, bueno, se dijo, ¿no? Lo que eran las coordenadas polares, el unitario en polares, ¿no? Era coseno phi' i más seno phi' j, ¿se acuerdan? Ustedes dicen, tengo x, y, o sea, con sus unitarios i, j, ¿no? Y entonces yo aquí tengo el e radial, el unitario radial. Eso en otra base serán otras coordenadas para un vector, pues, ¿no? Este sería phi, ¿cierto? Entonces, r es coseno de phi i más seno de phi j, ¿cierto? ¿Y e phi cuánto era? Entonces el e phi' era menos seno de phi i, porque este de acá es phi también, ¿cierto? Menos seno de phi'. Es que les hemos llamado coordenadas primadas a las fuentes, ¿cierto? Más coseno de phi' j, ¿cierto? Pero me interesa solamente el radial. Como sea, la pregunta es, cuando yo integre esto de 0 a 2pi, ¿cuánto era la integral de esto? ¿Se acuerdan? 0 porque es la integral de coseno seno, ¿cierto? Salvo que lambda dependiera de phi de una forma complicada y no puede eliminarlo, ¿cierto? Entonces esto al ojo se iba, ¿cierto? También lo que hace el cero y los libros son decir, bueno, coge un elemento de carga acá, ya, el campo es así más o menos, ¿cierto? Y en el otro extremo de la circunferencia tienes un campo que es así, ¿cierto? Entonces las componentes en esta dirección se anulan y se suman acá, ¿cierto? Entonces sacas el coseno del ángulo de acá y lo multiplicas por 2. Esa es otra manera de hacerlo también, ¿no? Que está en el Serway, ¿no? Pero yo estoy haciéndolo en general usando es lo mismo al final. Yo estoy haciéndolo en general porque yo lo generalizo y ¿qué pasa si tengo una curva en polares? Y vieron que es una expresión complicada, ¿cierto? Bien, o una elipse, por ejemplo, ¿no? Ahí se complicaría el problema, ¿no? Porque tiene una ecuación con la excentricidad de la elipse y todo, ¿no? O sea, para una cónica en general, ¿no? La elipse sería para epsilon igual a 1, ¿no? Para epsilon menor que 1, ¿cómo es? La hipérbola, la elipse, todos ellos son parte de las cónicas dependiendo de la excentricidad, ¿cierto? ¿No? Por ejemplo, en el problema de planetario, ¿no? Cuando se introduce la fuerza de gravedad en la ecuación de Newton, entonces el problema de Kepler se llama, entonces salen órbitas, se llama un problema de fuerzas centrales, ¿no? Y las órbitas son cónicas, ¿no? Una de ellas es la elipse para órbitas de energía definida, ¿no? Pero si la energía es mayor que cierto valor, digamos, la excentricidad cambia, puede ser un meteorito que se acerca a la Tierra, ¿no? Se acerca, y de ahí se va y nunca regresa. Puede ser una hipérbola, ¿no? O una parábola, ¿no? Si queda atrapado al centro de fuerzas, queda atrapado orbitando un satélite, por ejemplo, ¿no? Entonces, al final son soluciones del problema de Kepler, ¿no? Bien, entonces ya tenemos todo, ¿no? Entonces, a partir de acá, ¿cómo sería el campo eléctrico? Entonces, vamos a ponerlo aquí. Entonces, el campo eléctrico en el punto fijo R igual a ZK sería K eléctrico lambda. Lambda, ¿qué cosa es? Es Q sobre 2pi R. El radio está acá. La integral en d phi' va a ser 2pi por z, ¿cierto? 2pi por z, unitario K. ¿Y qué me falta acá? Me falta r cuadrado más z cuadrado a la 3 medios, ¿no? Y acá se va el 2pi r, ¿cierto? Entonces me quedaba simplemente K eléctrico, la carga, z sobre r cuadrado más z cuadrado a la 3 medios, unitario K. Ya está. Entonces ahí se ve, por ejemplo, cuál es el campo eléctrico en el origen. Cuando z vale 0. Es 0, ¿cierto? Esto es una carga, por eso de prueba, en el origen del anillo no va a haber fuerza, es un punto de equilibrio. Si tú lo sacas del equilibrio, tienes una fuerza eléctrica que sería la carga de prueba multiplicado por esto, ¿cierto? Y te das cuenta que es proporcional a z, ¿no? O sea que la fuerza, si yo a la carga la muevo hacia arriba, la fuerza la jala hacia abajo, digamos que sea carga contraria a esto, ¿no? Como decía.
y se ve que hay un kappa de tipo ley de Hooke, ¿no? Menos K por X, ¿no? Menos K por Z sería, ¿no? Entonces ahí se ve que la frecuencia, ¿cuál sería? El omega sería la raíz de esto de acá, la raíz de cada Q sobre esto. Ah, bueno, no necesariamente, ¿no? Porque hay que expandir en serie esto de acá. Todavía no tengo la forma, ¿no? No tengo la forma suficiente para... Tendría que ser cuando Z es muy pequeño. Cuando Z es muy pequeño comparado con el radio, Z cuadrado es mucho menor que el radio, ¿no? Entonces Z cuadrado vuela y nos quedamos con Z. Y ahí sí tenemos la fórmula. Lo que hay que hacer es expandir en Taylor esto de acá, ¿no? Entonces ustedes, bueno, no voy a hacer el cálculo acá, pero tú puedes expandir en órdenes esto de acá abajo en Taylor, ¿no? En fin. Bueno, entonces esa es la expresión, ¿no? Bien, entonces ahora sí pasamos, ese es para un anillo, ¿no? Entonces le voy a poner aquí anillo, ¿no? Entonces ahora vamos a pasar a un disco. ¿Ya? Perfecto, vamos a pasar entonces a un disco. Ese sería el 2. Disco. Fíjense los parámetros, ¿no? Estamos diciendo homogéneo de radio R y carga Q, ¿no? Porque eso es lo que dice, de radio R y carga Q. Entonces tenemos un sigma que sería definido como la carga por unidad de área, ¿cierto? O sea, pi por R al cuadrado, ¿cierto? Eso sería el sigma, porque el anillo tiene un sigma, es una superficie. Perdón, el disco, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos? Nosotros decimos, bueno, un disco, vamos a poner acá un disco. Ahora, el disco está, la carga está en todo este plato, ¿no? Digamos, en todo este disco está cargado, ¿no? Y esto tiene cierto radio. Ok, entonces ahora decimos, bueno, nosotros lo que podemos decir es de que un disco es una suma de anillos elementales. O sea, tú puedes construir el disco como una superposición de anillitos con cierto espesor, ¿cierto? Varios de estos anillitos chiquititos, delgaditos, y tú los sumas, formas un disco, pues, ¿no? Entonces tú puedes decir que este anillo de radio móvil, vamos a decir R, y aquí vamos a decir que esto de aquí, este espesor es un diferencial de R, ¿no? Entonces yo puedo decir que este anillo, este es como un anillo y genera un campo aquí, ¿cierto? Que lo conozco de acá. Entonces yo puedo decir que el campo de un disco, o que el diferencial de campo de un disco, sería el campo de un anillo. Entonces el diferencial de campo de disco es equivalente al campo de un anillo, ¿no? Entonces tú dices de radio R chiquito y carga, diferencial de carga del disco, porque el disco tiene una carga total, pero el diferencial de carga está en tu diferencial de elemento, ¿correcto? ¿Cuál sería aquí del disco? Entonces ese diferencial de carga del disco reemplaza, este es para un anillo, digamos, ese sería el campo de un anillo de radio R y carga Q, ¿cierto? ¿Y cuál sería un anillo de radio R chiquito y carga diferencial de carga del disco? Reemplazo Q por diferencial de carga del disco, ¿cierto? Y reemplazo este radio grande por el R chiquito, ¿cierto? Entonces ya está. Entonces el diferencial de campo de un disco, ya sabemos que apunta en la dirección K, porque todo lo estamos calculando en el eje de simetría del disco, ¿cierto? Del elemento, ¿no? Entonces sabemos que esto va a ser igual a, bueno, voy a poner aquí flechita, unitario K. Entonces simplemente voy a poner el módulo acá. ¿Cómo sería esto de acá? Sería esto de acá, ¿cierto? Pero diferencial de carga del disco, Z está fijo y el radio sería el radio móvil chiquito, ¿cierto? Entonces sería K eléctrico, diferencial de carga del disco, que me queda aquí Z sobre R chiquito al cuadrado más Z cuadrado a la 3 medios. Está bien esta expresión, ¿cierto? Cuando Z más bien en el otro límite es muy grande, cuando Z es muy grande, si yo tengo un anillo cargado, yo mido el campo aquí, ¿no? Cuando yo me alejo mucho y el Z es muy grande, el anillo está lejos, ¿quién gana? ¿Z cuadrado o R cuadrado? Z cuadrado, entonces el radio cuadrado lo desprecio y me queda Z al cubo, ¿cierto? ¿Sí?
y acá tengo un z, me queda una expresión de 1 sobre z cuadrado. Y para una carga puntual, en cierto punto del espacio, el campo era de la forma 1 entre r cuadrado, ¿te acuerdas? Entonces cualquier cuerpo cargado de tamaño finito, cuando tú estás muy alejado del cuerpo, de lejos, se comporta como una carga puntual. ¿Correcto? Entonces yo puedo decir que una carga muy alejada, si yo estoy lejos, es como una carga puntual, ¿no? ¿Correcto? Porque está localizada, ¿no? Ya, entonces, ¿y qué cosa es esto de acá? Este diferencial de carga del disco aquí es igual. Sería sigma diferencial de área, ¿cierto? De área prima, si quieres. Y esta área, diferencial de área que es igual. El área de esto, ¿no? Sería 2pi r diferencial de r, ¿cierto? El área de este anillo elemental es 2pi r diferencial de r, ¿cierto? Entonces ya está, ¿no? Esto sería K eléctrico 2pi z, todo lo que es constante sacándola, me queda r de r sobre r cuadrado más z cuadrado a la 3 medios, ¿cierto? Ya, ¿y qué me queda integrar en qué? Si quiero calcular el campo total del disco, ¿cuál es la variable ahora de integración? Aquí era phi, ¿cierto? Porque estoy sumando elementitos, pero ya lo tengo ya. Ahora yo estoy sumando elementos de anillos de diferente radio. Entonces, ¿qué variable se está moviendo? Estoy sumando anillos de radio chiquito y estoy creciendo, ¿no? Estoy variando en R, ¿no? Entonces, me falta ahí una integral, ¿cierto? Una integral desde R igual a 0 hasta el R grande, que lo definí con mi radio. Les he puesto el mismo, pero puede confundir, pero este es de otro cuerpo. Es el radio grande con carga Q, donde esta relación se cumple, ¿cierto? Para un disco de radio R grande y carga Q grande y un sigma homogéneo, ¿no? Entonces ya está, ¿no? Porque este integral es conocido también, ¿no? Porque este puede entrar aquí, ¿cierto? Este puede entrar como R cuadrado. ¿Y qué me queda? Ponerle un medio aquí, ¿no? Y ponerle lo que quiero, ¿cierto? dr cuadrado es 2r dr. ¿Correcto? Y a r cuadrado más z cuadrado llámale u. Tienes du sobre u a la 3 medios. Entonces, ¿cuánto sería esto de acá? Este 1 medio con el 2 se va. Me queda acá eléctrico, pi, z. Ya, ¿y qué me queda aquí? U a la menos 3 medios más 1. ¿Cuánto es menos 3 medios más 1? Menos 1 medio, ¿cierto? Sobre menos 1 medio. Entonces, el menos 1 medio pasa a ser menos 2. Y acá vendría a ser 1 sobre r cuadrado más z cuadrado a la 1 medio. A ver, revisen por favor si está bien esto. ¿Sí? Desde r igual a 0 hasta el radio. ¿Sí? ¿Está bien eso? U a la menos 3 medios es u a la menos 3 medios más 1, o sea, u a la menos 1 medio, que está aquí, sobre menos 1 medio, ¿cierto? Que pasa arriba como 2. Está bien. Entonces, ¿cuánto vale esto de acá? Esto sería, vamos poniéndolo acá, K eléctrico, pi z por menos 2 por, cuando es 0 es 1 sobre z a la 1 medio, ¿cierto? Menos 1 sobre r cuadrado más z cuadrado a la 1 medio. Así sería, ¿no? ¿O estoy mal? A ver, ¿alguien lo puede verificar? Bueno, de todas maneras queda para ustedes como tarea verificar. Porque una sí puede venir, ¿sí o no? Y si digo que puede venir, ¿qué quiere decir? Que va a venir, ya está. Es fácil, ¿no? Es simplemente hacer un cálculo sencillo, ¿no? Pero ahora sí viene la hora de la verdad. Ahora viene a decir, vamos a la esfera. ¿Cómo hacemos para pasar a una esfera? Vamos a ver, ¿no? ¿Perdón? Claro, tómense su tiempo. Hagan preguntas, dialoguen. Que no sea un monólogo, ¿no? Que ustedes también participen. Profe, esto. Ustedes son alumnos pues espectaculares, ¿no? Que son son alumnos muy bien preparados, siempre preguntan. Yo siempre aprendo de ustedes. Porque son alumnos uni, pues siempre a uno lo hacen pensar, ¿no? O sea, ¿qué tal? ¿Cómo va el delegado?
¿Creó el grupo? Creó un grupo, ¿no? ¿Están todos ya en el grupo? Ya, ¿vieron el drive? Hay algunos, ¿vieron el calendario, el cronograma? Ya saben que la otra semana es prueba de entrada, luego toca laboratorio 1, ¿no? Ya, a ver, vamos cómo planteamos el caso de la esfera. Claro, aquí me falta el vector E y el unitario K, ¿no? Que está acá, por eso, ¿no? Ya acá estoy poniéndolo así, ¿no? K. Bueno, no tengo la pizarra perfecta, no soy profesor de CPREUNI, ¿no? Ellos sí son la pizarra perfecta, ¿no? A ver, vamos a ver. ¿Cómo pasamos ahora? 3, esfera, ¿no? Esfera, ¿no? Esfera homogénea, ¿no? Radio R, carga Q. A ver, vamos a ver un ratito ya. Vamos a ver ya. Ya. A ver. Si nosotros pasamos de un anillo a un disco, decimos, un disco es una suma de anillos diferenciales de radio con espesor, ¿cierto? Ya. Ahora, imagínense una esfera, ¿no? ¿Qué cosa es una esfera maciza, digamos, no? Puede ser una esfera de un material macizo dieléctrico, está totalmente cargada. O sea, tiene un ρ, ¿no? Tiene un ρ, ¿cierto? Que sería la carga por unidad de volumen, ¿cierto? O sea, sería la carga sobre... A ver, ¿quién me dice? Volumen es 4/3 de pi r al cubo. Perfecto. Entonces, imagínate que tienen una esfera, ¿no? Dicen, ¿cómo pasamos de un disco a una esfera? Porque yo quiero calcular el campo en este eje, ¿cierto? En el eje Z, ¿no? O sea, en un punto Z. Puede ser aquí o puede ser dentro también de la esfera. En cualquier punto Z, ¿cierto? ¿Cómo hago para pasar de un disco a una esfera? ¿Cómo se les ocurre hacer eso? Bueno, entonces como el disco es una suma de anillitos con espesor, yo podría decir que acá yo tengo disquitos con alturita, ¿cierto? Este es un disquito con cierta alturita, ¿cierto? Un diferencial de alturita. Y yo conozco el campo de un disco, ¿cierto? Entonces, el campo de un disco... Perdón, el campo de un anillo era un diferencial para el disco. Entonces el campo de un disco será un diferencial para la esfera, ¿cierto? Entonces yo puedo decir de que el diferencial de campo de la esfera va a ser equivalente al campo de un disco. Pero hay un detalle que hay que tener cuidado, ¿no? Estos discos de acá, porque yo acá encima tengo otro disco, ¿no? Y encima otro, ¿cierto? Pregunta, ¿estos discos tienen el mismo radio todos? No, porque a medida que yo me alejo, el radio se hace más chiquito, ¿cierto? Entonces, será un disco de radio, digamos, vamos a ponerle R móvil, porque nos vamos a tener que integrar en esta variable radio, ¿no? R, está acá. R, ¿no? Este R de acá. O sea, de radio R chiquito. ¿Y qué más? ¿Qué me faltaría? Y carga
diferencial de carga de la esfera, ¿cierto? Acá era anillo de radio móvil, diferencial de carga del disco, que va a dar el diferencial de campo del disco. Diferencial de carga, nuestro diferencial de carga es la carga de un volumen que es un disquito con altura, ¿cierto? Así como al anillo le dimos espesor, al disco le damos alturita, ¿cierto? Es un disco, ya no es plano, le estamos dando una alturita, ¿no? Entonces, a ver, ¿cómo calcularíamos este diferencial de carga de la esfera? Sería ρ diferencial de volumen, ¿cierto? Vamos a ponerle acá, si quieres, diferencial de volumen, ¿no? ¿Y cómo sería ese diferencial de volumen? Sería el volumen de esto, ¿sí o no? O sea, sería el área de esto por la altura, ¿cierto? Pi por r chiquito al cuadrado diferencial de altura, ¿cierto? Porque yo tengo que integrar en h. El diferencial de h desde menos r hasta r. Y el radio va a ser, depende de h. Entonces ahí viene la complicación, ¿no? Bien, entonces ¿cómo hacemos? ¿Y cuál es el campo de un disco? Lo tengo acá, ¿no? De cierto radio, pero va a ser r chiquito que está allá, ¿no? O sea, este r lo reemplaza, ¿cierto? Entonces, el diferencial de campo de la esfera va a ser igual al campo de un disco de radio r que está acá. El menos lo voy a meter acá, entonces vamos a hacer 2pi K eléctrico Z por 1 sobre claro, yo estoy utilizando el diferencial de campo de la esfera, es el campo de un disco, o sea, uso esta expresión, ¿cierto? 2pi KZ 1 sobre, pero mi radio ya, este es el radio grande del disco, ¿no? Pero ahora es mi radio móvil, pues, ¿no? Es este radio chiquito. R cuadrado más Z cuadrado a la 1 medio menos 1 entre Z cuadrado, ¿cierto? Ya, ¿y qué me falta? Aquí se me ha pasado algo, ¿no? Ahí me he comido algo yo, el sigma, ¿no? Acá hay un sigma, ¿no? Acá hay un sigma. Y ese sigma es Q sobre pi radio cuadrado, y el pi se va, ¿cierto? Entonces se va el pi y acá hay un radio cuadrado, ¿no? Y acá hay una carga, ¿cierto? Entonces aquí hay una carga. ¿Sí? Ahora sí, ¿no? Entonces ya no hay pi acá, sino que hay una carga, ¿cierto? Y acá abajo hay un radio, ¿cierto? Radio al cuadrado, ¿no? Que es el r chiquito ahora, ¿cierto? Ya, perfecto. Pero esta carga Q es mi diferencial de carga de la esfera, ¿cierto? Entonces yo en vez de Q voy a pasarlo por acá. Voy a colocar ρ lo voy a escribir acá porque es el ρ que está acá. Y ahora tengo un pi que parece, que lo voy a, como es pi, es constante, lo voy a poner acá. 2 ρ pi, ¿no? Y aquí me queda r cuadrado diferencial de h, ¿cierto? Ya está. ¿Cuál es la variable entonces? H, pero acá yo tengo r que también es variable, ¿no? Entonces, ¿cómo hago ahí? Esto de acá es h, ¿cierto? Y como dice alguien por ahí, teorema de Pitágoras, muy bien. ¿Cuánto vale esta hipotenusa? El radio de la esfera, pues, ¿no? Entonces el radio de la esfera al cuadrado es igual a h cuadrado más z cuadrado, ¿cierto? ¿O me he equivocado? R chiquita, ¿no? Este R grande está fijo porque la esfera es de radio R grande, ¿cierto? Y carga Q, y este es el ρ, ¿cierto? Ya está, ¿no? Ahora sí, ya está todo, ¿no? R en función de H, muy bien. De acá podemos despejar, ¿no? R cuadrado, porque yo tengo acá un R cuadrado, y acá tengo otro R cuadrado, y acá tengo otro R cuadrado, ¿no? Entonces R cuadrado, pero ahí se cancela un R cuadrado, ¿no?
Sí, se cancela, sí. Claro, solamente el problema sería que esto sea 0 y no pueda, pero solamente esto es 0 aquí en este punto y este punto, o sea, no contribuyen, ¿no? Entonces, en toda otra parte, R siempre es positivo, ¿cierto? Entonces yo puedo agarrar y simplificar esto, ¿cierto? Y R cuadrado, pues simplemente es R mayúscula cuadrado menos H cuadrado y reemplazarlo aquí, ¿cierto? ¿Y qué cosa es el diferencial de...? Acá sale todo, pues, ¿no? 2R de R. ¿Cuál es el diferencial de R grande? 0, ¿no? Menos 2H de H. Entonces, aquí el 2 se va. Me queda R de R es igual a menos H. ¿Pero qué cosa es H? Es la raíz de R cuadrado menos R cuadrado de H, ¿no? Bueno. Se ve que el problema no es tan sencillo, ¿no? Lo que yo puedo hacer es reemplazar aquí y dejar el dh acá, que es lo más sano, ¿no? Entonces acá tendría h cuadrado e integrar en h, ¿no? Porque sí, integrar h es lo más práctico, ¿no? Porque el radio se complica, ¿no? Y h va ¿cuáles son los límites de integración de h? De menos r a r, ¿no? Entonces integras h de menos r, ¿no? Y eso queda como tarea porque puede venir algo parecido, ¿no? Una chiqui, ¿no? Alguien dijo por ahí una chiqui. Había un alumno que decía así siempre, una chiqui. Claro, lo que pasa es que estamos considerando un problema donde calculamos el campo en el eje. Entonces, por simetría, es relativamente fácil. Pero ¿qué pasa si les digo, yo quiero calcular no el campo en el punto R, sino desviado cierto angulito respecto a θ? ¿Cómo se llama ese ángulo de esféricas que se desvía de Z? Es el ángulo θ, ¿no? Ya. Yo les doy un ángulo θ aquí desviado y les digo, quiero calcularlo aquí el campo. Ya, eso es un problema bien complicado, ¿no? Aparece una expansión multipolar en serie, ¿no? Entonces, eso ya se ve en un curso de electro, ¿no? Donde se calcula fuera del eje y hacer expansión de... A ver, vamos a seguir entonces con el problema del dipolo, puede ser. Vamos a ver, todavía no... Pero no se preocupen mucho ustedes, porque este ciclo yo estoy tranquilo, o sea, voy a hacer el contra tranquilo, sí. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Se ve que soy tranqueador? O sea, ¿se nota que soy medio tranqueador o...? Pero si mi salón, ¿por qué se han matriculado entonces si soy muy tranqueador en mi salón? Una broma. ¿Me quieren mucho? Es que yo soy práctico, yo no me hago problemas. Vamos a ver, ¿ya? Voy a pasar lista, a ver, Álvarez, Araujo, Trigo. Bien, vamos a ver este problema de acá. A ver, vamos a hacer el problema 663, ¿no? Un dipolo eléctrico en un campo eléctrico uniforme se desplaza de su posición de equilibrio, o sea, está aquí en equilibrio y se desplaza, dice un ángulo, ¿no? Θ, donde el ángulo es pequeño. La separación entre cargas es 2A y el momento de inercia es I. Si el dipolo es liberado así, o sea, esto se coloca ahí y se suelta, ¿no? Demostrar que esto de acá oscila así, ¿no? Hace un movimiento armónico simple, ¿no?
O sea, el ángulo tiene una ecuación de armónico simple, ¿no? Y esta es la frecuencia, ¿no? Vamos a ver cómo planteamos este problema. Es un problema bonito, ilustrativo, ¿no? Ya, chicos, a ver, entonces, si quieren pueden tomar foto. ¿Ustedes física 1 con quién llevaron? Bueno, es variado, ¿no? Han llevado con Cañote varios. También han llevado con Barto, Valdivia. No, Barto no dice física 1 ya, ¿no? A ver, vamos entonces a borrar aquí. Borro, chicos, ¿ya? Entonces tenemos lo siguiente, ¿no? Problema 63 del Serway, ¿no? Tenemos un dipolo en campo eléctrico constante. Ya. Bien, entonces, ¿qué cosa es un dipolo? Un dipolo son dos cargas, una positiva y una negativa, separadas a una distancia. ¿Dónde aparece un dipolo? Como yo les decía, ¿no? Ustedes tienen un átomo, la materia está llena de átomos, ¿no? Un átomo es positivo, el núcleo, y tienen una nube electrónica negativa, ¿cierto? Si tú colocas un campo eléctrico acá, digamos, colocamos esto en un campo eléctrico, ¿qué va a pasar? El más se va hacia un lado y el menos se distorsiona, ¿no? Entonces esto de acá se genera un dipolo inducido, ¿no? El más se va por acá y toda la carga negativa casi se va por acá, ¿cierto? Entonces es como que acá tuvieras una carga negativa y esto de acá forma efectivamente un dipolo, ¿no? Entonces de menos a más hay un vector que se llama el dipolo P, en este caso inducido, ¿no? Eso lo calculan mucho en química, ¿no? Hablan del momento dipolar de las moléculas, ¿no? Hay moléculas polares como, por ejemplo, el agua. Muy bien, el agua es muy polar, ¿no? Entonces tiene un momento dipolar y la unidad, obviamente, claro, esto es para un dipolo. ¿Qué cosa es un dipolo eléctrico? Porque después van a ver qué cosa es un dipolo magnético, ¿no? Son dos cargas, una negativa y una positiva, separadas a una distancia, ¿no? Vamos a decir que hay un vector distancia, es un vector distancia que va de menos a más. Ese es el vector distancia. Entonces se define el P, el momento dipolar o dipolo eléctrico o momento de dipolo eléctrico, como el módulo de cualquiera de las cargas, o sea, ponle Q, este será menos Q, vamos a ver, este será menos Q, este será más Q, por el vector distancia, ¿no? Y la unidad es fácil de ver que sería Coulomb metro, ¿no? En el sistema internacional, ¿no? Pero cuando es a nivel cuántico, a nivel molecular, los químicos usan una unidad especial, ¿no? ¿Cómo le llaman? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llama la unidad del momento dipolar en química? El Debye, ¿no? Debye, ¿no? Que fue un gran físico, ¿no? Debye. Debye, ¿no? Él era de Bélgica, ¿no? Debye. Debye, en lo que es en teoría de sólidos, el sólido, el cristal, es como un conjunto de átomos unidos entre ellos por un potencial interatómico muy complicado. Entonces se modela en una aproximación como si fueran resortes, en una aproximación armónica que se llama el sólido, el modelo de Einstein. Pero el modelo de Einstein permite cualquier frecuencia de oscilación. Y Debye dice, yo tengo un modelo mejorado donde hago frecuencias de corte, ¿no? Entonces hay un modelo de Debye, ¿no? Y él, claro, era un físico teórico de materia condensada, ¿no? Bien, entonces tenemos el momento dipolar, ¿no? P, carga multiplicada por el vector distancia que va de menos a más, ¿correcto? Entonces ahora vamos a colocar un campo eléctrico. Es como si tuvieras como que de alguna manera esto fuera una molécula que se ha inducido un dipolo, ¿no? Entonces si nosotros tenemos un campo eléctrico, ¿no?
Vamos a colocar aquí las líneas de campo eléctrico, ¿no? Y entonces nosotros decimos, bueno, acá tenemos la carga positiva, vamos a decir, y acá tenemos la carga negativa. Entonces, ustedes saben que si acá hay un campo, y si yo pongo acá dos cargas, vamos a decir que estos están unidos por una distancia fija. Una molécula, digamos, ¿no? Una molécula, hay una distancia, ¿cierto? A nivel molecular. Hay un valor, una distancia promedio, que es una distancia de equilibrio, digamos, por decirlo así. Ya, y esto es fijo, esto es como si estuvieran unidos de una varilla, ¿no? Unidos pues, de alguna manera por algún cable, digamos, ¿no? Es como si fuera un cuerpo rígido, entonces esto puede girar, ¿no? Y tiene un centro de masa, ¿no? Bueno, como sea, ¿no? Entonces yo voy a coger el centro y lo voy a poner como mi origen. Y yo lo que sé es que si esta es carga, vamos a llamarle Q, y a este le ponemos menos Q. Porque eso es lo que dice el problema también, ¿no? Uno es Q y el otro es menos Q. Q es positivo. Y aquí vamos a decir de que si acá está el campo eléctrico, vamos a decir que aquí hace cierto ángulo, ¿no? Porque eso es lo que dice el problema, ¿no? Que esto está haciendo cierto ángulo, ¿no? Y que ese ángulo es pequeño, ¿correcto? Entonces, ¿qué tenemos en esa situación? Tenemos que sobre esta carga positiva el campo eléctrico ejerce una fuerza, ¿cierto? ¿Hacia la derecha o a la izquierda? Hacia la derecha, muy bien. Esa sería la fuerza eléctrica igual a Q por E, ¿cierto? Y hacia acá, ¿cómo sería para esta de acá? Hacia la izquierda, ¿cierto? Fuerza eléctrica igual a menos Q por E, ¿cierto? Porque E es fijo. Menos QE apunta hacia acá. QE apunta hacia acá, ¿cierto? Pregunta, ¿cuál es la fuerza resultante sobre este cuerpo? Este sistema físico. La fuerza resultante sobre un sistema físico, dices, este es mi sistema físico, o sea, el dipolo. Las dos cargas separadas a una distancia como si estuvieran unidas por una varilla, ya. Ese cuerpo está sometido a fuerzas. Estás ignorando la gravedad, obviamente, ¿no? Porque sabemos que la vamos a despreciar para este tipo de análisis de moléculas, ¿no? Bien. Ya, porque es igual, la gravedad sería para las dos hacia abajo, ¿no? Como sea, no hay gravedad. O esto puede ser un recipiente y la gravedad sea perpendicular, entonces no afecta. Ya. Pregunta, ¿cuál es la fuerza resultante sobre este cuerpo? Sería la fuerza total, esta más esta, no hay más, ¿o no? Cero, muy bien, perfecto. Entonces de manera, la fuerza resultante sería QE más menos QE, ¿cierto? Y esto es 0, ¿cierto? Ya. Pero la pregunta es, ¿cuál es el torque resultante? Entonces, cuando tú tienes un cuerpo rígido, por ejemplo una puerta, ¿no? Cuando tú abres la puerta, tú dices, respecto a un eje, este cuerpo, por ejemplo, puede girar, ¿cierto? Entonces, si yo lo suelto aquí, ¿cuántas fuerzas actúan? Está el peso y ¿qué más? Y la fuerza con mi mano, digamos, ¿no? Ya, pero si yo le doy cierto, yo aquí le permití girar, ¿cierto? Lo solté un poquito. ¿Y quién hizo el torque? El peso, ¿sí o no? El peso está aquí en el medio, más o menos, digamos, y a una distancia tienes fuerza por distancia, ¿cierto? Eso sería el torque. El torque en realidad se define como R cruz F, ¿no? Entonces, para hablar de torque sobre un cuerpo, tú dices, respecto a un eje de giro, tienes un vector posición y una fuerza, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se define. Porque aquí el eje de giro va a ser este centro. Esto puede girar así, ¿cierto? Entonces, cuando tú tienes un cuerpo rígido, digamos que este sea un cuerpo rígido, y acá colocas un eje de giro, este es un eje, y dices que esto puede girar. Entonces, ¿qué pasa si yo le coloco alguna fuerza aquí? Vamos a decir, o sea, imagínate que esto está sujeto aquí, pero puede girar así, ¿no? Entonces, si yo le coloco una fuerza acá, respecto a O, yo tengo que el torque de la fuerza, o el momento, también sería R, o sea, el vector posición a donde se aplica la fuerza, R, cruz, ¿qué cosa? F, ¿cierto? Y si le aplico varias fuerzas, entonces sería así. No, por ejemplo, para la puerta, yo digo, respecto al eje de la puerta, la puerta, ¿dónde la golpeas para abrirla? De acá, ¿no? De la manija. No la vas a empujar de acá porque te va a costar mucho esfuerzo, ¿sí o no? Entonces aprovechas el brazo de palanca, como se dice, ¿no? El torque, ¿no? Entonces necesitas una distancia y eso sería, porque aplica, ¿no?
F está hacia acá, aplica regla de la mano derecha, mis dedos en la dirección del R y cierro hacia la fuerza. O sea, el torque es así, gira así. Esa es la dirección del vector tau, ¿no? Esto luego en dinámica rotacional es igual al momento de inercia por el alfa, la velocidad angular. Y esto de acá es, si quieres, omega punto. Y esto de acá también sería el desplazamiento angular 2 puntos, ¿no? Son las variables angulares, ¿no? Entonces, eso es lo que se va a utilizar para este problema, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Ya, entonces vamos a ver con calma cómo planteamos el problema. ¿Cuál sería el torque resultante? Yo para hablar de torques tengo que hablar el torque resultante respecto a un eje, ¿cierto? Respecto a este centro. Entonces, respecto a este centro, yo tengo, digamos, la fuerza 1, vamos a llamarle esta la fuerza 1, y esta es la fuerza 2, porque son dos fuerzas, ¿no? Este de acá estará en la posición respecto a R1, y este estará en la posición R2, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería? Sería R1 cruz F1, ¿cierto? Más, ¿quién me dicta? R2 cruz F2, ¿cierto? ¿Qué cosa es R1? Si yo defino el momento dipolar como la carga por el vector distancia. El vector distancia es un vector que va de la carga negativa a la carga positiva. O sea, este de aquí es mi vector distancia, ¿cierto? De la carga negativa a la carga positiva hay una distancia, el vector distancia lo multiplicas por la carga positiva y ese es tu momento dipolar, ¿cierto? Este vector distancia, ¿cómo lo relaciono con R1 y R2? R1, como esta es la mitad, es D medios, ¿cierto? O sea, R1 de acá es D sobre 2, ¿cierto? Cruz F1 más. Y el vector R2 es D medios, pero apunta al revés, ¿cierto? O sea, menos D medios, ¿sí? Cruz F2, ¿cierto? R1 es respecto a la posición de esta partícula 1, donde actúa la fuerza 1. Y R1 es el vector D dividido en 2. Y R2 es justamente la misma distancia, pero apunta al revés, o sea, es menos D dividido en 2. ¿Cierto? Entonces ya está, porque ¿qué cosa es F1? Q por E. ¿Y qué cosa es F2? Menos Q por E. Y menos con menos C se cancela y se suman. Y me sale D cruz QE. ¿Y qué cosa es Q por D? P. P cruz E. ¿Correcto? Y ya está, ¿no? Porque esto de acá que es igual. F1 es QE. Y F2 es menos QE. Y acá menos con menos C se suman, ¿cierto? Entonces sería D cruz, el Q sale, sería D medios cruz E más D medios cruz E sería Q por D cruz E, ¿cierto? Ya, ¿y qué cosa es Q por D? P, el momento dipolar eléctrico cruz E. Ya está. ¿Cierto? Por lo tanto, ¿no? Entonces, por lo tanto, el torque resultante respecto a O sería P cruz E. Y esto de acá es igual a I alfa. Porque estoy usando dinámica rotacional. En dinámica rotacional, la fuerza viene a ser como el torque, la masa viene a ser como el momento de inercia y la aceleración como la aceleración angular. ¿Correcto? Entonces, a partir de acá, ¿qué digo? Aquí defino una dirección de giro. Cuando un cuerpo rígido gira, la frecuencia del omega es uno solo, apunta en la dirección del eje de giro. Claro, estamos trabajando en ejes principales de inercia, ¿no? No se va a complicar más la cosa, ¿no? Entonces, esto de acá sería omega punto, y omega punto es teta, bueno, al final sería teta 2 puntos, ¿no? Entonces, lo que tú tienes que hacer es lo siguiente. Tú tienes acá un ángulo, ¿cierto? Vamos a decir que este es el plano XY. Entonces, ¿cuál sería tu desplazamiento angular? Como esto gira así, entonces el vector omega es igual a omega K, ¿cierto? El módulo K, o sea, apunta en esta dirección omega, porque gira así. Alfa también. ¿Qué pasa si omega y alfa apuntan en la misma dirección? Esto hace un MSV, digamos, ¿no? Gira cada vez más rápido.
Si apuntan en dirección contraria, gira cada vez más lento, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Del alfa y el omega, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué cosa es P cruz E? P cruz E es su módulo, que sería módulo de P, ¿qué más? Módulo de E, seno de teta, ¿cierto? Regla de la mano derecha. P cruz, porque el campo es así, ¿no? Tú tienes el P así y tienes el campo así. Y tienes un ángulo. El módulo es P seno de teta, ¿cierto? ¿Qué me falta? Su unitario, ¿cierto? Entonces su unitario sería regla de la mano derecha para producto vectorial. Mis 4 dedos en el primer vector P los cierro hacia el segundo y mi pulgar me da la dirección, ¿no? Entonces si tú defines acá XY, o sea aquí defines XY, ¿qué unitario sería en esta dirección? ¿K o menos K? Menos K, muy bien. Menos K, ¿no? Y esto sería el momento de inercia, que es el dato del problema. Teta. Teta en este caso lo estoy definiendo a partir del eje X como positivo, ¿no? Entonces sería teta 2 puntos K. Y ahora sí me olvido del K. ¿Y qué voy a tener? Teta 2 puntos más P, módulo de P, módulo de E, seno de teta, igual a 0. Ya tengo la ecuación diferencial para teta. Ahora, resolver esto no es tan fácil, porque esto es no lineal, esta ecuación. Si acá yo solo tuviera teta, ya es un chiste, porque es el MAS. Pero tengo un seno de teta. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Aproximar cuando el ángulo es como el problema del péndulo, ¿no? Cuando el ángulo es grande, te va a llevar no al movimiento armónico simple, sino a que la amplitud pueda depender de la frecuencia de una. Si el ángulo es pequeño, entonces seno de teta es aproximadamente teta, ¿no? Porque esto en realidad es aproximadamente teta menos teta al cubo entre 3 factorial Taylor, ¿no? Teta a la quinta entre la serie del seno, ¿no? Entonces nosotros nos vamos a quedar acá, ¿no? Y estas correcciones, cuando uno las introduce, hace teoría de perturbaciones. Pero vamos a considerar solamente teta, entonces ahí sí tenemos para ángulos pequeños de menor de 10 grados, ¿no? Entonces teta 2 puntos. Acá que me falta el I, ¿no? Sobre I. Más PE sobre I, teta igual a 0. A esto de acá lo bautizamos como omega al cuadrado. Y ahora sí, ¿no? Tenemos x 2 puntos más omega cuadrado x igual a 0. Esa es la ecuación de un oscilador armónico, ¿no? Donde el desplazamiento es teta, ¿no? Entonces su solución es conocida, ¿no? Entonces la solución teta en el tiempo, esta es la ecuación de movimiento, y la solución de la ecuación o la respuesta se llama ley de movimiento, ¿cierto? Teta de t va a ser una amplitud máxima, digamos que le di un ángulo inicial teta sub 0 y lo suelto, entonces va a ser esto. Va a ser esto, una amplitud máxima, y aquí que viene una función trigonométrica, ¿no? Seno de omega t más alguna fase inicial que quieras, ¿no? Si en tiempo 0 esto está en otro, bueno, te va a salir otro, ¿no? Pero eso es lo importante, ver que sale de esta forma, ¿no? Y entonces acá tienes el omega cuadrado, ¿no? Donde omega, aquí es igual, de acá, ya tienes todo, pues, ¿no? Omega es igual a la raíz de PE sobre I, ¿cierto? ¿Qué cosa es P? Carga por distancia, o sea, 2QAE sobre I, ¿no? Ya está, ese es omega, ¿no? O sea, eso es 2pi sobre periodo, porque se dice, pero calcula el periodo, ¿no? 2pi sobre T. Ya está. Y eso es todo, ¿no? Te piden la frecuencia, ¿no? La frecuencia sería omega sobre 2pi. 1 sobre 2pi raíz de 2QAE sobre I, ¿no? Ahí está, pues, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Creo que yo lo he formalizado con calma, con el torque, ¿no? Entonces, en un dipolo eléctrico, en un campo eléctrico, la fuerza resultante es 0. O sea, el cuerpo, como la fuerza resultante es 0, no va a acelerar. El dipolo se va a quedar, va a girar así, pero no se va a acelerar, porque la fuerza resultante es 0. Si hubiera fuerza resultante y además torque resultante, va a girar en general y acelerar también. Va a tener los dos tipos de movimiento compuesto, translacional y rotacional, ¿no? Es lo que yo, por ejemplo, hago aquí. Si yo lo suelto así, va a hacer esto, ¿no? Pero si yo le doy un torque inicial, gira y a la vez se traslada a la vez, ¿cierto?
Yo tengo un movimiento compuesto. La posición de cualquier punto del cuerpo es la posición del centro de masa más la posición de cualquier punto respecto al centro de masa. El centro de masa hace una trayectoria más simple, la parábola, y el otro cuerpo está haciendo esto, ¿sí o no? Entonces, la trayectoria de cualquier punto es una cosa así, ¿cierto? Es como la cicloide, ¿no? En una bicicleta, en una rueda que gira, tú pones un chicle en un punto, o no, pones un foquito. Y pones un foquito en el centro. El centro va a ser un MRU o MRV, ¿sí o no? Pero el que está acá va a ser un movimiento compuesto, que es la posición de acá más el MCU o MCV acá, entonces va a ser la cicloide, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Pero en este caso simplemente podría girar, ¿no? Tiene un solo grado de libertad que es el ángulo, ¿no? Entonces va a oscilar, ¿no? Entonces, el señor dipolo es importante para lo que son los dipolos inducidos y entender cómo aparece la polarización en la materia en dieléctricos, ¿no? Y luego, en la última parte del curso, ver cómo una antena de un dipolo que lo hace oscilar y emite radiación, por ejemplo, ¿no? La antena de media onda de dipolo, ¿no? Esa es la idea, ¿no? A ver, ¿alguna consultita? ¿Cómo van las otras clases con los otros profes? Sí, igualito que para el anillo, pero integras de 0 a pi, ¿no? O sea, nuestro planteamiento sirve para el anillo también, solo que en el Fi no lo puedo sacar, ¿no? Porque de 0 a pi, seno y coseno no se anulan las integrales, ¿no? Tengo que considerar todo, ¿no? ¿Cómo puedo hacerlo para un cilindro, por ejemplo? Si tengo un disco, un cilindro es una suma de discos, pero ahí no tengo el problema del radio variable, ¿no? Tengo un solo radio, el DH nomás, ¿no? Es más simple, ¿no? Para el cilindro es más simple, ¿no? Aquí, por ejemplo, entre dos condensadores o entre dos placas cargadas, tienes un campo eléctrico, tienes una partícula que puede ser un chorro de electrones, ¿no? Llamado corpúsculo, ¿no? Bueno, que Thomson le llamaba corpúsculo. Luego van a ver que eso en un campo magnético por fuerza de Lorentz se dobla, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, ya este es negativo, ¿no? Cuando entra aquí, como el campo es así, la fuerza es así, ¿cierto? Entonces es tipo como si fuera la gravedad, ¿no? Tipo movimiento parabólico. Entonces reemplazar, en vez de usar el G, usas el E, ¿no? O sea, la fuerza de gravedad ahora es carga por campo, ¿no? Y es lo mismo, ¿no? Es el mismo tipo de ley de movimiento, ¿no? Ley de movimiento conocida de la C-Preuni, ¿no? También por energía se pueden hacer problemas, por ejemplo, ¿no? Dices acá una partícula, ¿no? Entre dos placas, dices, en este punto, si tú lo sueltas, esto va a acelerar en esta dirección, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay una fuerza eléctrica, ¿cierto? Del campo. Es como que yo, digamos, esto de aquí, es una masa, ¿cierto? Hay un campo gravitatorio. Si lo suelto, tiene energía, ¿cierto? Respecto al piso, tiene energía potencial gravitatorio, y si yo lo suelto se va a convertir en cinética, ¿cierto? Asumiendo que no hay fricción, no hay fuerzas no conservativas, la energía mecánica se conserva, pasas de U acá, ¿cierto? Entonces, igual acá, pasas de U acá, aquí de velocidad, ¿no? Y es lo mismo, ¿no? El mismo tipo de planteamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque el campo eléctrico es un campo conservativo. Eso lo van a ver en el capítulo de potencial eléctrico. Así como la fuerza gravitatoria es conservativa, por eso le asumas una energía potencial, ¿cierto? Entonces dices, el trabajo de una fuerza conservativa, siempre es entre dos puntos inicial y final. No depende de la trayectoria, ¿sí o no? Solo depende de los puntos inicial y final. Entonces tú puedes hacer así cualquier curva, y esto acá siempre es igual a menos delta de U asociada a la fuerza conservativa. Y ya saben cuál es el U para un peso, para la gravitatoria, ¿no? MGH, digamos, ¿no? Para una fuerza elástica es 1/2 de kx cuadrado, ¿no? Son conocidas, ¿no? Y la eléctrica la sumamos ahí, ¿no? Entonces, como tiene asociada una energía potencial, entonces por unidad de carga el trabajo se le conoce como el potencial, ¿no? Entonces va a aparecer el concepto así. El campo eléctrico, electrostático, conservativo, tiene asociado una energía potencial, la fuerza eléctrica, entonces el campo tiene asociado un potencial.
¿no? Y ese es el potencial que se mide en voltios, ¿no? ¿Correcto? ¿No? Entonces ahí el campo electrostático es un campo conservativo, tiene asociado energía potencial y por lo tanto cuando actúa sobre una partícula la fuerza eléctrica se conserva la energía mecánica, ¿no? Por eso puedo aplicar ley de conservación de energía mecánica, ¿no? Es un sistema conservativo, ¿no? Este es para esta parte de despejar A igual a QE sobre M y aplicas las leyes de movimiento conocidas del C-Preuni, ¿no? A ver, vamos a ver. A ver, adelante. Ah, aquí no he hablado, me ha faltado hablar de líneas de campo, ¿no? Acá está para un anillo. Lo hemos hecho, nosotros lo hicimos para Z, ¿no? Aquí el Sergo lo hace en el eje X, nosotros lo hemos hecho en el eje Z, pero es lo mismo, ¿no? KZ sobre, ¿no? El radio ellos le ponen A chiquito, el radio, ¿no? Y ¿qué pasa si tú estás muy cerca? Si tú estás muy cerca, el X es pequeño comparado con A, entonces tienes una fuerza de tipo recuperadora, ¿no? O sea, menos un K por X. Ley de Hooke, ¿no? Y omega es la raíz de este K sobre M, pues, ¿no? Ya, y si estás muy lejos, se comporta como una carga puntual, ¿no? Esas dos varillas, por ejemplo, ¿no? Que habíamos visto ese problema, ¿no? Si hacemos que estos estén muy lejos una de otra, se deduce, se reduce la expresión a dos cargas puntuales lejos, ¿no? A la fuerza, ¿no? Entonces aquí hacen para el disco, ¿no? Lo mismo que hemos hecho. Nos salió algo así, ¿no? Más o menos. Bueno, ustedes revisen de todas maneras cómo se calcula adecuadamente. Quizá se me puede haber equivocado algo, pero queda como una tarea. Y luego viene el concepto de líneas de campo, ¿no? Bueno, las líneas de campo en realidad es una representación pictórica, porque no es que existan, ¿no? Yo digo, yo tengo una distribución de carga que genera un campo y digo, digamos, es una representación pictórica del campo, ¿no? Ideada justamente por Faraday, porque él trabajaba en lo que eran con campos magnéticos, por ejemplo, ¿no? Para deducir su ley de inducción, ¿no? Pero el campo es algo que no podemos ver, pero podemos medir a través de fuerzas, ¿no? Entonces, es como, por ejemplo, en un río, en un fluido, tú colocas partículas y estas siguen las líneas de corriente, se llaman en un fluido, ¿cierto? O por ejemplo, en una tina o en un lavatorio lleno de agua, tú tienes el taponcito, lo sueltas y se forman remolinos, ¿cierto? Entonces tú puedes que ese remolino, el vector velocidad, en lo que es dinámica de fluidos, el objetivo es poder calcular, así como en electromagnetismo es calcular los campos E y B en cada punto del espacio y en todo tiempo. Ese es el objetivo del electromagnetismo, calcular los campos E y B, y para eso hay que resolver las ecuaciones de Maxwell con las condiciones de contorno, todo lo que quieras, ¿no? Entonces, por ejemplo, el libro de Feynman empieza diciendo, el libro del volumen 2 de electromagnetismo, coloca las 4 ecuaciones de Maxwell y dice, ya, eso es todo, y todo lo demás viene de ahí. Entonces, claro, todo está ahí, ¿no? Pero cada problema físico específico va a ser muy complicado de resolver, ¿no? Por eso el electromagnetismo es tan complicado, porque hay que integrar las ecuaciones diferenciales, ¿no? Y al final, las ecuaciones de Maxwell, como cualquier teoría física, vienen de lo que es minimizar una acción, ¿no? Entonces, toda la física se reduce a un principio variacional que es el principio de mínima acción, ¿no? La variación de la acción es cero, donde la acción, ¿qué cosa es? Es la integral de una densidad lagrangiana o algún lagrangiano, ¿no? Entonces, al final, toda la física se reduce a esta sola ecuación, esta de aquí. Toda la física, mecánica, electromagnetismo, cuántica de campos, lo que quieran, ¿no? Entonces, Faraday era un físico que introduce un concepto abstracto que es el concepto de campo, y él siempre buscaba unificar algo más fundamental. Tenía la idea de querer unificar las cosas, ¿no? Entonces él dice, bueno, yo no puedo ver las líneas, pero yo puedo asumir ciertas propiedades. Es decir, que estas son las líneas de campo de alguna distribución de carga no uniforme, ¿no? Alguna carga medio deforme, digamos, ¿no? Entonces yo digo, ¿no?
No es que, por ejemplo, entre dos líneas no haya campo, ¿no? Hay campo en todo el espacio porque es un campo continuo, sino que yo hago una representación solamente colocando algunas. Y digo, bueno, el número de líneas es proporcional, o la densidad de líneas es proporcional al campo. Entonces, en esta misma, dos placas de la misma área, yo aquí veo más juntas las líneas, la densidad de líneas es mayor, acá están más separadas, entonces el campo aquí es mayor, ¿no? Luego digo, en cada punto el vector campo es tangente a la línea, ¿no? Entonces, como lo que yo decía con el fluido, ¿no? En un río, digamos, donde... Este es un río donde hay un flujo de agua, ¿no? Hay líneas de corriente. Entonces, tangente a las líneas de corriente está el vector velocidad del fluido. Y así como el electromagnetismo, el objetivo es calcular los campos electromagnéticos en el espacio y cada tiempo, en la física de fluidos o hidrodinámica es calcular el vector velocidad del fluido en cada espacio y tiempo. Y existe una ecuación que es la ecuación de Navier-Stokes, ¿no? Que contiene todo, ¿no? Incluso hasta la turbulencia y todo, ¿no? Y es una ecuación que no se ha resuelto porque es una ecuación altamente no lineal y caótica, y además solamente se trabaja por regímenes. Dices, en tal régimen eliminas esto, ya nos quedamos con esto. En tal régimen aproximamos aquí, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque el electromagnetismo, los campos E y B, van a tener un comportamiento similar a lo que ocurre con los campos en los fluidos. Vamos a hablar de flujo, así como decimos, ¿cuál es el flujo? Ponemos acá una superficie donde hay flujo de agua, digamos, y hablamos del caudal. El flujo del vector velocidad del fluido se llama caudal. Así como el flujo del vector densidad de corriente eléctrica se llama corriente eléctrica. Luego vas a decir, la circulación del vector velocidad, por ejemplo, en una bañera o una tina donde sacas un tapón de agua, hay un vórtice a partir del cual se forma circulación del vector velocidad, hay un rotacional de B. Entonces, así como va a aparecer en el campo magnético, un cable con corriente alrededor tienes un campo magnético, ¿cierto? Entonces, el rotacional del vector campo magnético o la circulación en un camino cerrado está relacionado a un J, una corriente, que es el campo, una corriente eléctrica, digamos, un J, que actúa como un vórtice, ¿no? Entonces, el objetivo de los fluidos es calcular esto de acá, así como en el electromagnetismo es calcular estos dos de acá, ¿no? ¿Correcto? Entonces, el concepto se extrapola de fluidos a electromagnetismo, campo vectorial, ¿no? Concepto de flujo, divergencia y circulación rotacional, ¿no? Eso es lo que se va a usar bastante, ¿no? Entonces, aquí tenemos la ecuación de Navier-Stokes, ¿no? Imagínense un fluido tipo plasma, que es un fluido magnético, ¿no? Magneto-hidrodinámica se llama eso, ¿no? Y es altamente inestable, ¿no? Por eso el plasma es tan difícil de lograr la fusión nuclear controlada, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, qué cosa es la derivada total respecto a la parcial para una distribución de velocidades que depende de R y de T. Y cuál es la ecuación de Navier-Stokes para el vector velocidad, ¿no? Entonces ahí se utiliza bastante cálculo vectorial, ¿no? La divergencia, el producto escalar, rotacional, ¿no? Entonces, ¿dónde está la ecuación de Navier-Stokes? Quiero verla. Me parece que es esta, ¿no? Este es un caso particular, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, entonces aparecen ese tipo de conceptos, ¿no? ¿Qué cosa es la derivada total de un campo vectorial o la derivada parcial, ¿no? Bueno, esa es la ecuación, ¿no? Lo que estaba mencionando, ¿no? Entonces vamos a dejarlo ahí por motivos de salud. Entonces las líneas de campo, uno puede entenderlas como en un fluido las líneas de corriente, ¿no? Entonces, así como en un fluido las líneas de corriente tienen flujo y rotacional, en un fluido, ¿no? En electromagnetismo también, pues, ¿no? Son campos vectoriales, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Tiene abierto, profesor. Está.